estudiante de la licenciatura en Lenguas Extranjeras, Comunicaciones y Inglés de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Pues el día de hoy voy a hacer una entrevista semiestructurada sobre temas contendientes de la didáctica. Es de aclarar que la información obtenida se utiliza exclusivamente para fines académicos, por lo cual es invitado a contestar con sinceridad. Entonces, sin más preámbulos, iniciemos. ¿Cuál es tu nombre y a qué área académica perteneces? Bueno, mi nombre es Lucero Tobo Rodríguez, soy licenciada en Lenguas Modernas de la Universidad de la Gran Colombia, soy docente de Humanidades aquí en el CEI Ciudad Bolívar y tengo pocas horas de lengua castellana y la mayoría de asignación en inglés, 10º y 11. Ok. ¿Cuánto tiempo llevas ejerciendo como docente en lenguas extranjeras? Ya voy 25 años en la docencia de idioma extranjero inglés, exactamente. ¿Cuál ha sido para usted el método más efectivo que ha permitido el aprendizaje y apropiación de los contenidos de sus estudiantes? Bueno, la diversificación en el aula debe darse y entonces uno utiliza una serie de estrategias, rutinas, hábitos cotidianos que permiten el aprendizaje de una segunda lengua. Pues a veces no se da por tiempos porque lamentablemente a veces el tiempo es limitado en una institución pública, pero es necesario utilizar audiovisuales, material para completar, mucho ejercicio fotocopiado, pues que las mismas condiciones pues, de la comunidad pues, no permiten de pronto a veces pedir un libro texto, pero pues en general son esas mis estrategias de clase. Okay. ¿Qué características cree usted que debe tener un docente a la hora de enseñar en el entorno estudiantil y por qué? Sobre todo muchísimo gusto por lo que hace, una pasión específica por lo que hace, que le guste obviamente su área, que esté actualizándose continuamente. A mí me parece que esos son los tips más importantes. ¿Cree usted que el proceso docente está dirigido a la formación de la personalidad del estudiante? Claro que sí. ¿Por qué? Un estudiante motivado, un estudiante atendido en sus emociones, en sus dificultades emocionales, va a tener un mejor rendimiento académico. ¿Qué relevancia tiene para usted el proceso docente-estudiante con la necesidad social? ¿Qué relevancia? Bueno, finalmente somos actores sociales activos y para nosotros como docentes es importante brindarles de alguna manera, pues más bien fortalecerles el conocimiento. La palabra en este momento. Pero finalmente es darles la posibilidad de su derecho a la educación y pues desde ahí parte mi papel. ¿Qué importancia ve usted en las ciencias como la pedagogía, la psicología, la sociología, la cibernética y la filosofía en el proceso docente educativo? Bueno, son ciencias que se colaboran, que trabajan de la mano, porque el ser humano pues necesita obviamente de todas ellas. La pedagogía pues para empezar a evolucionar cognitivamente, la psicología que es quien le vela por sus emociones, quien le hace ese seguimiento y le atiende esas posibles dificultades emocionales. La filosofía desde ese pensarse a sí mismo como hombre y todos los retos que tiene a diario. La cibernética,
la cibernética. Bueno, hoy en día de la mano de la tecnología pues estamos avanzando, estamos cambiando de pronto nuestras formas de vivir y de alguna manera pues la necesitamos. La filosofía. Bueno, ¿qué ha sido lo más difícil de enseñar un idioma diferente al español y más en estos tiempos que la tecnología toma tanta influencia en la educación? Bueno, nosotros tenemos de cierta manera como recurso didáctico la tecnología pues nos ha ayudado, nos ha permitido pues que la educación sea un poquito más abierta, que tenga una visión un poco más global, pero cuando la información no se está controlando y se deja que el estudiante o el joven de hoy en día reciba una cantidad de información sin ser asesorada, obviamente se nos está convirtiendo en un talón de Aquiles, porque ellos piensan que sus influencers a veces tienen más razón que hasta un mismo profesional de la salud o de sus propios padres. ¿Qué diremos nosotros que de pronto estamos en desventaja? Porque no en la institución educativa pública pues no tenemos como esos recursos que tiene un influencer para acaparar su atención. Entonces ahí es el problema de cómo elegir la información, o más bien cómo enseñarlos a que tengan la posibilidad de discernir la información que reciben desde las redes y cómo la información que reciben desde nosotros pues puede de pronto transversalizar esa parte. ¿Cuáles son las recomendaciones para que un estudiante domine con agilidad, se le haga menos tedioso el aprender una lengua extranjera? Bueno, eso también es como una situación de actitud, ¿no? Si tú tienes el gusto por, no sé, las películas, los personajes que pronto tienen habla inglesa, tienes un plus. Pero si a ti no te interesa nada de esa vida y vives solo en la cotidianidad de la cultura colombiana, ¿sí? Entonces ahí se nos hace un poco difícil como llamar la atención para esas personas. Aquí yo sugiero que en lo posible traten de mezclar sus gustos musicales, por ejemplo. Entonces yo les digo, pues bajémosle un poquito el reggaetón y también combinemos con música en inglés, de tal manera que nuestro oído se vaya familiarizando y aquí pues tú no empieces como a hacer mitos de huevo frito cuando yo te hablo en inglés, porque es algo supremamente novedoso y tú lo ves pues como algo difícil, mientras que si tú adiestras el oído en la música o no sé, en los videojuegos, bueno, tantas cosas, tantas estrategias o herramientas, puede fluir ese proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuáles son los pasos que un docente realiza a la hora de planear sus clases? Bueno, primero que todo, pues se tiene en cuenta el plan de estudios que ha sido diseñado por todos quienes hacemos parte del área. Se planea teniendo en cuenta entonces, para este caso, por ejemplo, el primer periodo. Hay ciertos temas y para cada tema yo le doy un tiempo. Entonces, en este tema me demoro una semana, en este me demoro solo 2 horas, bueno, todo depende del tema. En esta institución tenemos enseñanza para la comprensión, entonces miramos la meta. Para esta meta, supongamos, no sé, presente simple, para la meta del presente simple, ¿qué estrategias me van a servir
Si lo voy a dejar para una semana, entonces en una semana tengo 3 clases con 10º y 11 de 45 minutos. Entonces en una puedo ver un video, en la otra entonces llevo una copia y hago una explicación, en la otra la evaluación. Ya. Sí, es como planear los tiempos y las actividades precisas para cada clase. Para usted, ¿qué es la didáctica? La didáctica es esa serie de estrategias, herramientas del cual el docente toma o hace uso para que el estudiante se le posibilite un poco más el aprendizaje en el aula. ¿Cuál cree usted que sea la importancia entre objetivo, contenido y método? La importancia. Toda clase debe tener un objetivo. Yo llego al aula de clase pensando en, al terminar esta clase, yo deseo que los estudiantes hayan cumplido este fin. Entonces, que hayan, no sé, que hayan empleado una serie de verbos en un texto incompleto. El objetivo es el más importante de los tres. Objetivo, Contenido y método. el contenido, entonces, es el que ya viene planeado para la clase, que está ahí plasmado en el plan de estudios. Y pues obviamente para cumplir mi objetivo debo llevarlo a cabo de la mejor manera. Y el método es el que me permite que ese contenido sea eficaz, que llegue de la mejor manera, que sea comprensible, que presente el menor número de dificultades para que el estudiante pueda pues procesar mejor las temáticas. Según el concepto que tiene usted de la didáctica, ¿cuál cree que sea la mayor importancia con respecto a la hora de educar? Es fundamental. Pensaría yo que la didáctica es la que nos ayuda a soñar con ese cumplimiento del objetivo. ¿Sí? Si yo hago uso o tomo toda esa serie de herramientas, elementos, estrategias, rutinas y hábitos, sé que en un gran porcentaje se va a cumplir el objetivo en el aula. ¿Cómo emplea usted la didáctica en su quehacer profesional en cuanto a lenguas extranjeras se refiere? ¿Cómo? ¿Cómo emplea usted la didáctica en su quehacer profesional en cuanto a lenguas extranjeras se refiere? Bueno, ya había hablado acerca de las estrategias para el aprendizaje de una segunda lengua, que tiene que ver con el uso de audiovisuales. Entonces, un video, una canción con un bafle hoy en día, un material audiovisual que para esta comunidad se resume en una copia donde se resuelve, se completa, se responde, pregunta abierta. Bueno, entonces esos son como los más importantes para un aprendizaje mejor. ¿Cuál cree usted que sea el reto para la educación superior, especialmente en los licenciados en lenguas extranjeras? Personalmente yo creo que en los tiempos que se están viviendo, después de haber enfrentado una pandemia que nos cambió un poco el modo de ver el mundo, y que el mundo empezó a reducir y bueno, a cambiarnos una serie de leyes, y bueno, que todo es novedoso, que nos movió de alguna manera nuestro modo de vivir, nuestro modo de pensar, nuestra emoción se vio afectada.
Entonces, el docente que va a enfrentar unas comunidades con la serie de problemas emocionales que estamos teniendo hoy en día, psiquiátricos, psicológicos, debe primero que todo atender también eso. Es importantísimo que el docente también se vea a sí mismo como persona, se trate y trate de autogestionarse en ese sentido. Porque yo no puedo enfrentar un aula que tiene miles de problemas emocionales cuando yo no los he tratado para mí. Ese es uno de los retos. El segundo es venir armado de esa didáctica para los estudiantes de estos tiempos. Estudiantes de este tiempo que el TikTok le está brindando una serie de posibilidades que el maestro de pronto se queda corto, me estoy quedando corta, porque él me dice, no, es que, no sé, la canción de 5 minutos me gusta más, de 30 segundos que dura en TikTok, a la que usted me pone 5 minutos, pues me aburre, eso es mucho, no sé qué. Entonces uno tiene que empezar como a mirar a ver cómo compito con todas esas redes sociales. Sí, TikTok es una red social. Y de pronto estar al mismo nivel. Para finalizar, ¿cómo le ha parecido esta entrevista enfocada en la didáctica y el aprendizaje que usted maneja a sus estudiantes? Interesantísima. El docente del siglo XXI que está a puertas de graduarse debe hacer esta serie de análisis, esta serie de investigaciones, de consultas, de mirar cómo el docente que ya está en la escuela debe y ha atendido esta población, ha atendido un reto como es enseñar una segunda lengua en una institución pública. Entonces, muy a propósito está. Muchas gracias por invitarme. Y ahora, ¿su merced nos autoriza de poder publicar esta entrevista en redes sociales? Ok, sí, claro. Espero que sea de su agrado y que les sirva para algo. Muchísimas gracias. Dale, Natalia, mucho gusto. Gracias.